¿Alguna vez has sentido un miedo tan grande que parecía un monstruo gigante? Hoy vas a conocer la increíble historia de un pastorcito que se enfrentó a un guerrero enorme, armado solo con una pequeña piedra y una fe gigante en Dios. Presentación breve, Nola, soy Jonela y estás en YHONLA Kids, el canal donde las historias bíblicas cobran vida para enseñarnos lecciones llenas de amor y esperanza. Hoy te contaré la fascinante aventura de David y Goliat, un cuento que nos muestra que la verdadera valentía no está en los músculos, sino en el corazón. Desarrollo nace muchísimo tiempo. En las verdes colinas de Israel, dos ejércitos se miraban frente a frente. De un lado estaba el ejército del rey Saúl, el pueblo de Israel. Del otro, un ejército enemigo muy poderoso, los filisteos. Ambos ejércitos estaban en dos montañas separadas con un gran valle en medio. Pero el ejército de Israel tenía un problema enorme y ruidoso. Todos los días, por la mañana y por la tarde, un hombre gigantesco salía del campamento enemigo. Su nombre era Goliat. Goliat no era un soldado común, era un gigante tan alto como un árbol joven, y su armadura de bronce brillaba bajo el sol como si fuera de oro. Llevaba un casco pesado, una coraza que pesaba más que un niño, y una lanza cuya punta de hierro era tan grande como una sandía. Cuando caminaba, la tierra parecía temblar, y cuando hablaba, su voz era como un trueno que retumbaba por todo el valle. Escuchen, soldados de Israel, gritaba con su vozarrón, soy Goliat, envíen a su mejor guerrero a pelear conmigo. Si él me vence, nosotros seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. ¿Hay alguien valiente entre ustedes o son todos unos cobardes? Cada vez que oían a Goliat, los soldados del rey Saúl se llenaban de un miedo helado. Se escondían detrás de las rocas, se miraban unos a otros con los ojos muy abiertos y sus corazones latían con fuerza. Nadie, ni siquiera el soldado más fuerte y valiente, se atrevía a aceptar el desafío. El miedo se había apoderado de todo el campamento, como una nube oscura y pesada. Así pasaron 40 días. Y cada día el gigante repetía su desafío, y cada día el miedo de Israel crecía más y más. Mientras todo esto sucedía, lejos del campo de batalla, en un pueblito llamado Belén, vivía un joven llamado David. David no era un soldado, era el más joven de 8 hermanos, y su trabajo era cuidar las ovejas de su padre. Pasaba sus días en el campo, guiando a su rebaño a los mejores pastos y protegiéndolo de los peligros. David amaba a sus ovejitas. Para ellas tocaba hermosas melodías con su arpa, y su música llenaba el aire de paz. Cuando un león o un oso se acercaba para atacar a una de sus ovejas, David no huía. Confiando en que Dios le daría fuerzas, tomaba su bastón y su honda y defendía su rebaño con una valentía sorprendente. Un día, el padre de David lo llamó y le dijo, David, hijo mío, tus 3 hermanos, mayores, están en el ejército del rey Saúl. Por favor, lleva este grano tostado y estos panes para ellos, y estos 10 quesos para su capitán. Quiero saber si están bien. David se levantó muy temprano al día siguiente, dejó a alguien cuidando las ovejas y emprendió el camino hacia el campamento. Cuando llegó, los soldados estaban formando filas, listos para la batalla, y gritaban con fuerza, pero justo en ese momento, del otro lado del valle, apareció el gigante Goliat, y con su voz de trueno volvió a gritar su desafío. Al verlo y oírlo, todos los soldados de Israel huyeron llenos de pánico. David, que estaba hablando con sus hermanos, no podía creer lo que veía. ¿Quién es este gigante para insultar así al ejército del Dios vivo?
preguntó con el ceño fruncido. Los soldados a su alrededor le contaron sobre el miedo que todos sentían y sobre la gran recompensa que el rey Saúl ofrecía a quien venciera al gigante. Pero a David no le importaba la recompensa. Su corazón ardía de indignación al ver cómo un solo hombre hacía temblar a todo un ejército que confiaba en Dios. Las palabras de David llegaron a oídos del rey Saúl, quien mandó a llamarlo. Cuando David se presentó ante él, el rey lo miró con sorpresa. David era solo un muchacho, de mejillas sonrosadas y apariencia humilde. No puedes ir a luchar contra ese filisteo, le dijo el rey Saúl, con amabilidad, pero con firmeza. Eres apenas un niño y él ha sido un guerrero toda su vida. Pero David no se desanimó. Con una calma que sorprendió al rey, respondió: Majestad, yo soy pastor de las ovejas de mi padre. Cuando un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, yo salía tras él, lo golpeaba y rescataba la ovejita de su boca. Y si el animal se volvía contra mí, yo lo agarraba y lo vencía. Dios, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este gigante. Vio en sus ojos una luz diferente, una confianza que no venía de la fuerza física, sino de algo mucho más profundo. Ve y que Dios esté contigo, dijo finalmente el rey. Entonces, Saúl le puso a David su propia armadura, en un casco de bronce y una coraza. Pero David, que no estaba acostumbrado a llevar algo tan pesado, intentó caminar y se sintió torpe e incómodo. No puedo andar con esto, dijo David, quitándose la armadura. Nunca he usado algo así. David sabía que su verdadera armadura no era de metal, sino de fe, clímax. Así que, sin espada ni armadura, David tomó su bastón de pastor en una mano y su honda en la otra. Caminó hacia el arroyo que cruzaba el valle y con mucho cuidado escogió 5 piedras lisas, 5 piedras pulidas por el agua. Las guardó en su bolsa de pastor y, con paso firme y decidido, comenzó a caminar hacia donde estaba el gigante. Cuando Goliat vio que un muchachito se acercaba a él, soltó una carcajada que resonó en las montañas. ¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con palos? Rugió el gigante, mirando a David con desprecio. Acércate, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. David, sin una pizca de miedo en su voz, levantó su mirada y respondió con una fuerza que no parecía venir de su pequeño cuerpo. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo Dios te entregará en mi mano, y todo el mundo sabrá que no es con espada ni con lanza como salva el Señor, porque la batalla es de Dios. Han dicho esto, David empezó a correr hacia el gigante, metió la mano en su bolsa, sacó una de las piedras, la puso en su honda y comenzó a girarla sobre su cabeza, cada vez más y más rápido. El aire silbaba mientras la honda giraba. Goliat avanzaba, preparándose para aplastar al pequeño pastor. Entonces, en el momento justo, David soltó la piedra y la piedra salió disparada como una flecha, veloz y certera. Voló por el aire y se clavó justo en la frente del gigante, en el único lugar que no estaba protegido por su casco. Los ojos de Goliat se abrieron con sorpresa. Se tambaleó por un instante, como un gran árbol a punto de caer, y luego, con un estruendo que hizo temblar el suelo, el gigante Goliat se desplomó de cara a la tierra. Había caído. El invencible gigante había sido vencido. David, el joven pastor, había ganado la batalla, no con una armadura brillante, no con una espada afilada, sino con una pequeña piedra y una fe inmensa.
Y el ejército de Israel, que antes temblaba de miedo, ahora gritaba de alegría y victoria, persiguiendo a sus enemigos. Enseñanza final. La increíble historia de David nos enseña una lección maravillosa. Nos enseña que no importa qué tan grande y aterrador parezca un problema o un miedo, no importa si nos sentimos pequeños o débiles frente a él. Lo que de verdad importa es el tamaño de nuestra fe. David no se fijó en el tamaño del gigante, se fijó en el tamaño de su Dios con amor en su corazón, confianza en su alma y valentía en cada paso. Nos demostró que los verdaderos gigantes se vencen desde adentro. Así que la próxima vez que te enfrentes a un gigante en tu vida, ya sea un examen difícil, un miedo a la oscuridad o una discusión con un amigo, recuerda a David, porque la fuerza más grande de todas no está en lo que ves, sino en lo que crees.